días, licenciado Ramiro. Aquí presento lo siguiente. Conclusión de lo aprendido durante las sesiones en la asignatura de Sociología de la Educación. Como conclusión en el tema de Sociología dentro de la asignatura, tenemos que aquí como conclusión en este tema nos dice que es una de las ciencias sociales que se dedica al estudio de la sociedad humana. La sociología es la rama del conocimiento cuyo fin es la extensión social del humano. Su objetivo es el hombre, en tanto que es un animal social, ser que vive en grupo y que pues también es el estudio de los fenómenos socioculturales que brotan de la interacción entre los individuos y el medio, ciencia que estudia el desarrollo, la estructura y la función de la humanidad. Como conclusión en el tema de perspectiva en sociología, dentro de la asignatura tenemos que aquí como conclusión nos dice que la sociología como ciencia social y de lo social tiene que ocupar que su objetivo de estudio no le acceda ser definitiva en sus soluciones sobre la realidad, ya que dicho objeto resulta por el momento ilimitado en su totalidad y dinamismo. La sociología se define como el estudio metódico, riguroso y científico de la sociedad. Este estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades, implica una determinada perspectiva, una perspectiva global. Esta perspectiva global implica ver lo general en lo particular o lo que es lo mismo. La sociología pretende identificar modelos generales en la experiencia social de la persona. Esto quiere decir que aunque se reconoce el carácter único de cada individuo, también se tiene en cuenta que para la sociología esto es fundamental, que las experiencias vitales de los individuos en una sociedad van a ser de un tipo u otro dependiendo de la categoría. Aquí nos referimos a un grupo social a la que pertenezcan. Como conclusión en el tema de Augusto Comte, dentro de la asignatura tenemos que aquí como conclusión en este tema solo puedo decir que pues nos habla acerca de la monarquía y también acerca del caos que los filósofos pensaron en un modo de mejorar la sociedad, y también acerca de Augusto Comte, en el cual pues él fue más influyente de principios del siglo XIX. Y pues también este teórico francés no solo dio nombre a la sociología, sino que además enfrentó a la incipiente disciplina a un desafío bastante ambicioso. Como conclusión en el tema de Karl Marx, dentro de la asignatura tenemos que aquí como conclusión, antes que nada, pues nos habla de que Karl Marx tenía en común con Durkheim y Weber este interés concurrente por los temas filosóficos abstractos y la realidad concreta de la vida cotidiana, y que pues también en 1847 Marx y Engels acudían en Londres a las reuniones clandestinas de una coalición ilegal de sindicato, conocida como la Liga Comunista. Y pues ya después de tras terminar el manifiesto comunista, Marx volvió a Alemania, de donde fue expulsado. Entonces se trasladó a Inglaterra y ahí continuó escribiendo libros y ensayos.
viviendo en la más extrema pobreza. Y pues también nos dice que para Marx esa relación era innato al sistema, es decir, el sistema de relaciones económicas, sociales y políticas mantenían el poder y la dominación de los propietarios sobre los trabajadores. Marx destacó la importancia de las identificaciones y asociaciones de grupo que influyen en el lugar que el individuo ocupa en la sociedad. Y ya por último, pues en un cierto e importante sentido, podemos seguir el rastro de esta forma de entender la sociedad hasta el trabajo pionero de Karl Marx. Como conclusión en el tema de Emile Durkheim, dentro de la asignatura, tenemos que aquí primeramente como conclusión hablaremos de Emile Durkheim, a donde pues nos dice que él fue nacido en Épinal, Francia. Emile Durkheim rompió con la tradición familiar y abandonó la escuela rabínica para seguir una carrera laica, al igual que pues la sociología se impuso lentamente como ciencia social autónoma distinta de la filosofía a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, que pues también entre los que habían estudiado filosofía pero se sentían atraídos por la nueva rama del saber estaba Emile Durkheim, para quien la sociología debía ser un método aplicable de distintas formas para comprender la evolución de la sociedad moderna. Más que una gran teoría, Durkheim defendió la teoría funcionalista de Spencer, de las partes diferenciadas, cada una con un fin, y la noción de que la sociedad es más que la suma de sus elementos individuales. Como conclusión en el tema de Max Weber, dentro de la asignatura tenemos que aquí, como conclusión en este tema, puedo decir que Marx fue considerado por muchos como un padre fundador de la sociología moderna, junto con Karl Marx y Emile Durkheim. El sociólogo e historiador alemán Max Weber, del que se cumple 150 años de su nacimiento, ha sido el objeto de críticas por parte de la historiografía postmodernista que surgió a raíz de la descolonización, y que pues también trabajó como profesor universitario en la Universidad de Friburgo en 1894 y que más tarde en la Universidad de Heidelberg, intelectual y polemicista incansable. Weber entró en 1888 en la Unión por la Política Social Alemana y durante toda su vida mantuvo lazos con partidos liberales e izquierdistas. Y bueno, por último, que Max Weber, a quien se ha considerado junto con Marx y Durkheim como uno de los actores que llevó la cultura de la construcción a su cenit, reconoció un método, la dicotomía que aquejaba a las ciencias sociales. Ahora aquí como conclusión en el tema de estructuralismo marxista y modelo de la reproducción dentro de la asignatura, tenemos que aquí como conclusión en el estructuralismo del marxismo era una aproximación a la filosofía marxista basado
en el estructuralismo asociado principalmente con la obra del filósofo francés Louis Althusser y sus estudiantes. Ahora, como conclusión en el tema de teorías sociológicas actuales y sociologías de la educación dentro de la asignatura, tenemos que aquí como conclusión en este tema solo puedo decir que nos habla acerca de la teoría e investigación. Como dijo el maestro Merton, siempre deben ir juntas para hacerlo realmente, pues la teoría sin investigación es pura elucubración, mientras que la investigación sin teoría es puro empirismo abstracto. Como conclusión en el tema de el concepto de institución y de familia dentro de la asignatura, tenemos que aquí como conclusión nos dice que las instituciones son vinculados de valores, normas y costumbres que regulan y definen la identidad de las personas y de las sociedades. Las regulaciones se observan en las relaciones sociales y las costumbres de grupos determinados, sujetos a diversas actividades funcionales que resultan importantes o estratégicas para el desarrollo general de la sociedad o de diversos sectores de la misma. Como conclusión en el tema del cambio cultural y social de la asignatura, tenemos que aquí como conclusión nos dice primeramente que a inicios del siglo XX la dinámica social poseía diferentes conceptos que intentaban dejar a un lado las semejanzas biológicas y fisiológicas o el paradigma de la evolución natural aplicados a los hechos sociales. La sociedad posee elementos esenciales biológicos, pero esa cultura y la política las que determinan las dinámicas de transformación social. De ahí la necesidad constante de los movimientos sociales por marcar rumbos o derroteros para el cambio. Y bueno, ya para terminar nos dice que por último se señalan que existen diversos tipos de cambio social y que estos pueden ser tecnológicos o científicos, culturales, económicos o políticos, y que cualquiera de estos afectará al sistema en su conjunto y el cambio en la cultura. Como conclusión en el tema de perspectiva funcionalista de la educación, de la asignatura, tenemos que aquí como conclusión pues nos dice que el funcionalismo es una teoría nacida en el campo de la sociología en la década del 30 en Inglaterra. Lo importante en esta teoría es la función, o sea, la misión o realización que se le otorga a cada acción para que la sociedad funcione correctamente. Es una corriente utilitarista, empirista y positivista, que pues a su vez el sistema educativo se relaciona y debe mantener su equilibrio y buena relación con otros sistemas como el económico y político. Como conclusión en el tema de perspectiva de la teoría del conflicto de la asignatura, tenemos que bueno, aquí como conclusión en este tema nos dice que en sociología la teoría del conflicto establece que las funciones de la sociedad o una organización y cada participante individual y sus grupos se esfuerzan para extender sus beneficios irremediablemente contribuyen al cambio social, político y revoluciones. A través de algunos teóricos como Karl Marx, reclaman un crecimiento y desarrollo
ocurre a través del conflicto entre las partes rivales. La cooperación es una fuente saludable de crecimiento. Las estructuras sociales más importantes, las leyes y tradiciones en la sociedad están diseñados para apoyar a los que tradicionalmente han grupos que se perciben para ser superior en la sociedad. De acuerdo con esta teoría, como conclusión en el tema del sistema de enseñanza en la actualidad de la asignatura, aquí tenemos que aquí como conclusión solamente nos dice que algunos expertos mantienen que no es capaz de perpetuar en la actualidad el sistema educativo propio de la revolución industrial, abogando por nuevas fórmulas pedagógicas que ensalcen el conocimiento conjunto entre profesor y alumno. La pedagogía se convierte de una ciencia preocupada por ir a enseñar a la escuela a una ciencia preocupada por enseñar a vivir una vida íntegra, madura, serena, desafiante, creativa y apasionante. Bueno, también nos dice que necesitamos una nueva escuela, en realidad con nuevos maestros, con nuevas actitudes, con nuevas cotidianidad, con una formación diferente de niños y jóvenes que al mismo tiempo que aseguran las habilidades cognitivas, acumulen las habilidades para que niños, jóvenes y adultos construyan sus propios entornos o ambientes de aprendizaje, crecimiento, creatividad y felicidad. Enseñar a leer, a escribir y a numerar no es el fin. Es tan solo un medio para enseñar a vivir. Debemos enseñar y al mismo tiempo aprender a crecer. Como conclusión en el tema del sistema de enseñanza en México, de la asignatura, tenemos que aquí, antes que nada, como conclusión, nos dice que la educación actual en México afronta múltiples retos, como de ellos es dar respuesta a los profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la sociedad de la información, y que pues actualmente la actualidad educativa en México se refiere a aquellas instituciones que promueven el proceso de los estudiantes en una amplia escala de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico en su medio familiar y su aprendizaje previo. Y bueno, por último nos dice que de lo anterior se concluye que también el estudiante debe poner de su parte para lograr estas mejoras, pero para ello se necesita docentes preparados y capaces, convertidos en facilitadores del cambio y que estén dispuestos a constantes actualizaciones. Como conclusión en el tema de genealogía de la educación en México, de la asignatura, tenemos que aquí primeramente como conclusión nos dice que la enseñanza básica sería obligatoria para todos los niños de 7 a 15 años de edad en toda la República. Los niños que todavía no cumplían 7 años quedaban fuera de las leyes de la educación, y que aquí pues también nos dice o nos habla acerca de que durante la colonia se llamó escuelas de primeras letras. A los profesores se les conocía como maestros del nobilicismo, arte de leer,
escribir y contar. A los alumnos se les decía pupilos, párvulos a los más pequeños, y que pues la mayoría de las escuelas se centraban en México y solamente en algunas provincias empezaban a florecer las instrucciones primarias. Bueno, aquí en este tema nos dice igual que es que en la educación secundaria en México se define como el último tramo de la enseñanza básica obligatoria, la cual está conformada por los niveles de preescolar entre pues una edad de 3 a 5 años, primaria 6 a 11 años y secundaria 12 a 15 años. Como conclusión en el tema de sociología y currículo de la asignatura tenemos que aquí como conclusión en este tema solo queda decir que la sociología del currículo pues opina un modelo comunicativo que permita superar las categorías y en el que se incluya a todas las personas que conforman la comunidad educativa, permitiendo que existan acuerdos que beneficien a todos por igual. Y pues también de igual manera busca la transformación de las diferencias de modo que a la sociedad tenga una participación activa en cuanto a la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y culturales. Por último, también nos habla acerca de las relaciones sociales que se dan en el aula. Pueden ser por exigencia de poder, por exigencia de validez. Como conclusión el tema de currículo actual de la asignatura, tenemos que aquí como conclusión en este tema nos dice que pues a partir de la renovación del currículo han surgido cambios y modificaciones que la comunidad educativa debe asumir. Están puntos específicos que han cambiado y pues uno de ellos es que no dice que, por ejemplo, ahora tenemos primaria y secundaria en la escuela, en la educación regular. Primero de primaria a sexto grado y primero de secundaria a sexto de secundaria. No significa que este nuevo enfoque reemplaza al enfoque constructivo del currículo anterior. Más bien refuerza el constructivismo para la comprobación de la adquisición de ambas competencias. Se aplican una serie de estrategias que apoyan la labor docente y favorecen mucho más a los educados. En todo lo que a la sección didáctica de este enfoque por competencias es preciso destacar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, además de las actividades de evaluación que van a trabajar. Como conclusión en el tema de sociología y organización de la asignatura tenemos que pues como conclusión en este tema, en muy pocas palabras y en resumido solo puedo decir que pues aquí nos habla acerca de la sociología y la organización escolar, en el que también nos dice lo siguiente, que pues en la sociología de la organización escolar intenta elaborar un marco teórico en el que para conocer el rendimiento académico no solo se tiene en cuenta el origen social, sino también la organización en el ámbito educativo. Y pues también las escuelas son organizaciones y sistemas sociales, y también que pues una organización está compuesta por miembros con diferentes funciones y entre todos intentan lograr un fin específico, y que pues entonces la sociología de la organización escolar
Estudia los centros como organizaciones y no la organización de las escuelas. Max Weber ve la organización escolar como la relación social racional con arreglo a fines que caracteriza al tipo ideal de dominación racional legal que es la burocracia. Como conclusión en el tema de la función política de educación de la asignatura, tenemos que aquí, como conclusión en este tema, solo puedo decir que nos dice acerca de la noción sistemática de la educación. Establece una relación de entrada, proceso, producto. Y también sobre la política educativa, en ese sentido aparece vinculada o expresada implícitamente en la planificación de la educación, en las cuales se establece la preeminencia del tratamiento normativo, situacional, estrategia y voluntad, vista a abordar el hecho educativo. De ahí que suele usarse diseños y metodologías de análisis de políticas públicas, al igual pues nos habla acerca de la política educativa enunciada así como un proceso permite visualizar las diferentes relaciones de interdependencia entre los diferentes sectores que conforman el sistema educativo y la sociedad como un todo. La política educativa como un proceso indica la necesidad de establecer objetivos en el proceso propiamente dicho y la importancia de la naturaleza y precisión de tales objetivos. La política educativa vista de ese modo como sistema de coordinación y de toma de decisiones de los agentes sociales o gubernamentales pueden ser diferentes intensidad. Como conclusión en el tema de la función económica de la educación de la asignatura, tenemos que aquí como conclusión solo puedo decir que nos dice que pues es el conjunto de relaciones entre estos dos sistemas sobrepasa ampliamente las dimensiones únicamente económicas y pertenece al ámbito más general de la economía política, puesto que se refiere a las relaciones más sistemáticas entre las instituciones educativas y el conjunto de relaciones sociales de la producción, distribución, intercambio y consumo. Como conclusión en el tema de Pierre Bourdieu y el sistema de enseñanza de la educación de la asignatura, tenemos que aquí como conclusión en este tema, pues nos dice que mucho se ha escrito y debatido acerca de que tras la caída de los socialismos reales y el fin de la Guerra Fría, el capitalismo de fines del siglo pasado pareció haber llegado a un punto de máxima hegemonía. La obra de Pierre Bourdieu no es, por cierto, ni una ni las otras. Lejos de ofrecer un legado esperanzado o enfocado hacia la utopía de una sociedad mucho mejor que la que conocemos, pero además hay otras. Sus obras han sido ampliamente citadas y criticadas, aunque a nuestro juicio insuficientemente leídas o profundizadas, y también entre una de ellas tenemos que algunas obras y características como lo son las siguientes: la elección de los elegidos, lagunas críticas y
deudas de la sociología de la educación booleana. Como conclusión en el tema de escuela y hábitos de la educación de la asignatura, tenemos que aquí como conclusión solo puedo decir como punto resumido lo siguiente, que pues es el conjunto de hábitos procede de la escolástica antigua para el teólogo italiano del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino. Las cosas que uno desea o que le gustan y las formas de comportarse se deben a que se ve a sí mismo como un cierto tipo de persona. Cada uno tiene como inclinación particular o hábitus. Bourdieu define el hábitus como un conjunto de disposiciones socialmente adquiridas que mueven a los individuos a vivir de manera similar a la de otros miembros de su grupo social. Un individuo de una clase determinada sabe que algo es vulgar o pretencioso, mientras que a una persona de otra clase le parecerá bello o impactante. Como conclusión en el tema de sistema de enseñanza y estratificación social de la asignatura, tenemos que aquí antes que nada como conclusión, pues primeramente hablaré como punto importante acerca del sistema escolar, en el cual pues nos dice que es un conjunto de elementos relacionados con un fin determinado. En el caso del sistema educativo, el fin es educar de una manera uniforme a todos los alumnos, lo que provoca el retraso de los alumnos más avanzados y la pérdida por incapacidad de los alumnos a los que más les cuesta. Y pues también ahí los elementos principales son instituciones educativas y normas. Ahora pues hablaremos acerca de la estratificación social, en donde pues nos dice que se define a la estratificación social como las desigualdades estructuradas entre diferentes agrupamientos de individuos diferenciados verticalmente de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos. Como conclusión, el sistema de desigualdades de clase, género y etnia en la educación de la asignatura, tenemos que aquí como conclusión pues nos dice uno de los más grandes problemas sociales que han enfrentado México es la discriminación de género. Es también pues por tanto que la actual investigación retoma la evolución de la mujer hacia la equidad de género y empleados, las variables matrícula educativa e intersección en el mercado laboral, y pues también la educación juega un rol elevado en la ruptura de ciertos prejuicios sociales, dado que es una poderosa palanca para apuntar el reconocimiento de la mujer como los mismos derechos educativos, laborales, políticos, sociales y culturales que el hombre. Como conclusión en el tema de etnicidad, educación y diversidad cultural de la asignatura, tenemos que aquí como conclusión solo puedo decir que pues primeramente nos habla acerca de la definición de etnicidad. Es que nos dice que los rasgos físicos que definen una población determinada son los elementos constitutivos básicos de una etnia, y que pues también además de los rasgos físicos, por ejemplo
el color de la piel o el cabello, hay otros aspectos que están asociados al concepto de etnia, como la lengua, las costumbres o la religión. Y pues también aquí nos habla acerca de la diversidad cultural, que es un principio que reconoce y habilita las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Al igual, pues también nos acerca de la educación bilingüe. La educación bicultural significa el uso de dos culturas en la instrucción. Por lo tanto, el papel de la cultura nativa en la educación indígena sería el de una cultura a través de la cual se aprende, no solo de una cultura que es aprendida. Y pues nos dice que pues el fenómeno de globalización permite a los seres humanos reconocerse cada día más con diversos en la aldea global. Las diferentes culturas se aproximan y personas de distintas formas de vida forman parte de un paisaje crecientemente cercano. Y pues que ya por último pues nos dice que desde cierto punto de vista la diversidad se presenta como un problema, bien porque la globalización es vista como amenaza a la conservación de valores culturales sostenido por culturas ancestrales, o bien porque la inclusión de las diferencias es la convivencia social planeada, un desafío más complejo a las naciones en materia de desarrollo. Como conclusión en el tema de educación multicultural de la asignatura, tenemos que, bueno, aquí como conclusión solo puedo decir que nos dice que la educación multicultural nos dice que está diciendo que es un sistema de educación que debe tratar de atender a todas las necesidades culturales, privadas y públicas, afectivas y cognitivas de los procesos y de los individuos de todos los grupos étnicos dentro de una sociedad. Y pues que también la educación multicultural es una opción por construir una sociedad más humana, como conversaciones que enriquezcan para todos, sin excepción, la calidad de vida personal, comunitaria y social, que otorgue a todos los participantes condiciones cognitivas, afectivas, físicas, espirituales para acceder a y a vivir en igualdad. Como conclusión en el tema de escuela y comunidad de la asignatura, tenemos que pues aquí como conclusión solo puedo decir que nos habla acerca de los problemas como la pobreza y el lento desarrollo social de varias comunidades, afectan la calidad de la educación recibida por los sectores más pobres de la sociedad, y que pues también en la primera la escuela tiende a cerrarse sobre sí misma como un espacio ajeno al contexto, que toma de él solo aquello que necesita y funciona, ignorando su entorno sociocultural. Al igual pues nos dice que la escuela terminada se cierra sobre sus principios lógicas de trabajo curricular y crea una cultura escolar completamente aislada de una cultura social, y que ya
Por último, pues también nos dice que la expresión la escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela nos dice el reto actual de desarrollar una escuela abierta al entorno, equitativa e inclusiva frente al absurdo que significa el modelo de la mal denominada escuela tradicional, de corte racionalista y clausurada sobre sí misma. Como conclusión en el tema de los cambios educativos en la era de la información de la asignatura, tenemos que, bueno, aquí como conclusión primeramente nos dice que pues a la sociedad actual y el cambio que la representa políticamente tiene en absoluto de revisar el paradigma tradicional del modelo educativo para juntar los aportes de la computación y de la comunicación a distancia. Y pues también el de generar un cambio que vaya metiendo al modelo pedagógico partes crecientes de autoaprendizaje a distancia. También pues nos dice que la educación es una pieza clave para el desarrollo armónico de una sociedad y al mismo tiempo el principal vehículo para lograr una mayor igualdad de oportunidades de los seres humanos para alcanzar mejores estadios de bienestar y de progreso. Y ya por último pues nos dice, igual que la humanidad se encuentra frente a una oportunidad histórica que debe abordar sin mayores dilaciones para su propio beneficio. Como conclusión en el tema de educación para la paz de la asignatura, pues bueno, aquí tenemos como conclusión, antes que nada, que nos dice que acerca del qué hacer científico de los centros y unidades del Instituto Politécnico Nacional está alineado con la misión institucional de contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación. Y que pues para lograrlo su comunidad forma íntegramente a profesionales en los niveles medio superior y posgrado. Realiza investigación y extiende a la sociedad sus resultados como calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso actual. Y pues también nos dice que en las relaciones humanas el conflicto es obligatorio y necesario para cuestionarse y crecer, pero la pelea y la violencia son evitables. Y pues también nos dice que por medio de la práctica cotidiana, la ilustración de los valores, la motivación para ejercer el autoconocimiento, distinguir los sentimientos y resignificar las antiguas convicciones, se fortalecen las potencialidades del alumno para que logre apropiarse de recursos de toda índole y desarrollo, habilidades personales y para el aprendizaje académico. Educar para la paz, pues nos dice también que es un fenómeno multidimensional en el que mantienen numerosos factores de orden objetivo. Como conclusión en el tema de educación ambiental de la asignatura, tenemos que, bueno, aquí como conclusión nos dice que la educación ambiental es un proceso que les permite a las personas investigar sobre asuntos ambientales, involucrarse en la resolución de los problemas y toma medidas para mejorar el medio ambiente. Como resultado, los individuos alcanzan un entendimiento más profundo de las temáticas ambientales y tienen las herramientas para tomar decisiones informadas y responsables. La educación ambiental no define
opiniones ni procedimientos particulares. La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción más clara de la importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. Bueno, y todo esto de lo que hablo aquí en mi video, de lo aprendido durante las sesiones, es de que cada tema o en cada sesión de la asignatura que llevé en Sociología de la Educación, es de que ahí en cada tema explico mi conclusión de cada uno de los temas que se me impartió dentro de este tercer cuatrimestre, a donde pude también conocer o llevar de igual manera conocimientos nuevos, en donde de igual pues fue una materia muy interesante, ya que aquí pudimos ver y conocer a profundidad cada uno de ellos. Y bueno, también pues si pude conocer estos temas fue gracias al docente licenciado Ramiro Aventura Cuevas, que nos impartió esta materia. Muchas gracias.